En este tema revisaremos las diferencias entre una empresa con ánimo de lucro versus una entidad sin ánimo de lucro. Esta es una empresa rentista y esta es una organización sin ánimo de lucro. Ambas son personas jurídicas, es decir, que conforman una entidad diferente a la de sus dueños. Se registraron en Cámara de Comercio y adquirieron deberes y derechos de tipo empresarial de acuerdo a la legislación colombiana. Las dos son entidades de derecho privado. Quiere decir que los dueños regulan autónomamente sus relaciones y el Estado ejerce las funciones de inspección, control y supervisión a través de las superintendencias. La diferencia entre una y otra radica inicialmente en el lucro, es decir, en el propósito de la organización. En la empresa con ánimo de lucro o rentista, su principal objetivo es generar riqueza para sus dueños. En la organización sin ánimo de lucro, la riqueza económica en sí misma no es el principal objetivo. Sus objetivos son de corte social, orientados a promover el desarrollo integral del ser humano y el desarrollo equitativo de la sociedad. La empresa con ánimo de lucro o rentista se constituye a partir de la unión de capitales, o sea, que quienes quieren conformar o ser parte de la empresa lo pueden hacer siempre y cuando tengan un dinero o capital suficiente para participar mediante la compra de acciones, de conformidad a lo acordado por los promotores o dueños de la empresa. Por esta razón, se les denomina socios. La organización sin ánimo de lucro se conforma por el interés personal y la decisión voluntaria de un grupo de personas que están dispuestas a unir esfuerzos en la consecución de un propósito común, normalmente la solución de un problema o necesidad que afecta al grupo. En este caso, se les denomina asociados y para vincularse no requiere necesariamente contar con un capital o dinero. También podría hacer aportes en especie o en trabajo. En la empresa con ánimo de lucro o rentista, el control está en cabeza de quien tenga el mayor número de acciones, es decir, quien tenga el mayor capital invertido. No hay democracia, puesto que las decisiones se toman por el número de acciones. Cada acción representa un voto y, por tanto, quien posea el mayor número de acciones tiene el mayor número de votos y puede inclinar la balanza a su favor. En la organización sin ánimo de lucro, el control es de carácter democrático y, por tanto, cada asociado representa un voto y de esta manera todos tienen la misma oportunidad de elegir y ser elegidos. Como en toda empresa, la actividad económica debería generar unos beneficios, que es el margen que queda después de descontar todos los costos y gastos en los que incurre la empresa en el desarrollo de su objeto social, incluidos los impuestos. En una empresa rentista, ese margen se conoce como utilidad o ganancia y se distribuye entre los socios o accionistas de la empresa, conforme al número de acciones que cada uno posea. En la entidad sin ánimo de lucro, el margen se denomina excedente y se distribuye entre los asociados a través de servicios y beneficios, de acuerdo a los parámetros impuestos por la normatividad vigente y dependiendo del tipo de entidad sin ánimo de lucro que se haya conformado. En la legislación colombiana se distinguen dos formas organizativas que tienen como característica ser sin ánimo de lucro. Unas se denominan organizaciones solidarias de desarrollo y las otras entidades de economía solidaria. La diferencia radica en la forma como se dimensiona y se vive la solidaridad. En las primeras organizaciones solidarias de desarrollo, la solidaridad es con enfoque asistencialista. En este tipo de organizaciones, su motivación fundamental es contribuir a suplir ciertas necesidades de un grupo poblacional en una situación de pobreza e indigencia, y en algunos casos, población vulnerable. Cuando se habla de población vulnerable, según el DANE, se refiere a aquella población que ha superado el nivel de pobreza, pero que podría nuevamente caer en la misma, bien sea por la dificultad de mantener un empleo estable
o una actividad productiva que le permita generar ese ingreso estable. Ejemplo de solidaridad asistencialista son las fundaciones, las cuales, a pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, su conformación se basa en el capital. De acuerdo al Código Civil colombiano, para constituir una fundación, se requiere de un capital que la persona natural o jurídica ponga a disposición para una acción filantrópica, benefactora o humanitaria, como es el caso de la Fundación Cardioinfantil o Teletón. Por otra parte, las entidades de economía solidaria practican una solidaridad que llamamos mutualista y se caracteriza porque las personas aportan recursos económicos, participan del trabajo, participan en la gestión y el control, y por lo mismo de los excedentes, viéndose beneficiados en primera instancia los mismos asociados. Estas organizaciones desarrollan actividades productivas de diferente índole y se catalogan igual que las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, dependiendo básicamente de los activos y el número de asociados. En las organizaciones solidarias de desarrollo, el fundador o fundadores se denominan miembros, realizan un aporte, el cual puede ser periódico o único, y se denomina contribución. No tienen participación en los excedentes. En las entidades de economía solidaria, los fundadores y quienes se adhieran a ella posteriormente están obligados a realizar aportes periódicos, de acuerdo a los límites que impone la ley y sus propios estatutos, esto con el fin de evitar la concentración del poder y de recursos. Participan de los excedentes en justicia y equidad conforme al ordenamiento jurídico. En las organizaciones solidarias de desarrollo, las contribuciones no son objeto de devolución, no se pueden negociar ni tienen características de acción. Más bien, se consideran como una donación para satisfacer la causa o beneficio social definido. En las empresas de economía solidaria, los aportes sociales sí son objeto de devolución y por lo mismo se puede crear la figura de revalorización de aportes con el fin de mantener, aunque sea en parte, el poder adquisitivo del dinero. La devolución tiene como característica que solamente se puede hacer efectiva al momento de la desvinculación definitiva del asociado, bien sea por retiro voluntario, por exclusión o por muerte. Hay una excepción en la normatividad que permite la devolución parcial sin que medie la desvinculación del asociado, cuando sus aportes han superado el 10% del capital social. Los aportes sociales no son título o valor, por lo tanto no son negociables. En las organizaciones solidarias de desarrollo, los excedentes se deben reinvertir en el objeto social para el cual fueron creadas y no se podrá destinar más del 30% de los ingresos para costos de funcionamiento. En las empresas de economía solidaria, los excedentes se distribuyen entre los asociados vía servicios y beneficios. Los miembros de las organizaciones solidarias de desarrollo no son beneficiarios de la misma. Por el contrario, los beneficiarios deben ser personas naturales o jurídicas no vinculadas a la organización. En el caso de las empresas de economía solidaria, los asociados son a su vez beneficiarios, así como condueños y cogestores, y su núcleo familiar básico también puede acceder a los beneficios sociales. Te invitamos a profundizar en este tema con la lectura complementaria. Otra economía es posible y la estamos haciendo. Cali la está haciendo.